importante. Ella cuidaba de la unción y la unción cuidaba de ella. Y ese cuidado era aún en los tiempos difíciles. Tiempos difíciles, vamos a hablar de los tiempos difíciles un poquito más adelante. Pero de esta manera, lo que tú y yo damos no solamente cambia nuestro presente, sino va a proveer o va a dar la provisión necesaria para el futuro. Lo que tú y yo damos no solamente nos provee para ahora, nos va a proveer para mañana. Seguimos hablando de esta mujer de la ciudad de Sunem y nos damos cuenta que esta mujer entonces no solamente pudo reconocer la unción, sino que más hacía a la unción, honraba la unción. Honró la unción con sus bienes. ¿Cómo? Le daba de comer al hombre de Dios, le construyen aquella habitación. En otras palabras, esta mujer y su marido, a través de sus ofrendas, ellos prepararon un lugar para la unción. Ahora reciben lo que han pedido. De repente se ha sentido que ora y como que su oración no pasó del techo. Buenos días, ¿están aquí? Hago la pregunta una vez más. ¿De repente siente que ora y su oración no pasó del techo? De repente uno siente así. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay mucha gente que por años no recibe lo que ha pedido. Han orado, han ayunado, no ven respuesta. ¿Habrá alguna explicación para esto? ¿Habrá una razón para decirlo de esta manera? Ahí le va. Anote. En el reino de los cielos hay diversidad de llaves. En el reino de los cielos hay diversidad de llaves. Yo sé que muchos a lo mejor nunca lo han escuchado de esta manera antes. En el reino de los cielos hay diversidad de llaves. Vamos a hablar entonces un poquito sobre las llaves. Miren, la oración es importante. ¿Nos pueden decir amén? El ayuno es importante. ¿Nos pueden decir amén? La alabanza es importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero cada llave abre una puerta en el reino de los cielos. Y tenemos que entender que Dios ha establecido diversas llaves para abrir diversas áreas en los ambientes espirituales. Y en la Biblia, en Malaquías, es el único lugar, es la única parte donde Dios declara qué es lo que va a abrir los cielos. ¿Qué abre los cielos? Malaquías 3, 8, 9, ¿qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice? Probadme ahora en esto, si no abrieren las ventanas. O sea, ¿qué abren los cielos? ¿Qué abren los cielos? ¿Qué abren las ventanas? Los diezmos y la ofrenda. Yo voy a orar para que se abran los cielos. Yo voy a cantar para que se... ¿Es lo que enseña la Biblia? Buenos días. ¿Qué abren los cielos? Diezmos y ofrendas. Y si tú quieres abrir los cielos, hermano, de otra manera, entonces no está siendo bíblico. Por eso digo, hay diversidad de llaves. Hay una llave que abre cielos. Hay una llave que abre, que desata bendición de Dios, que abre milagros, que abre, que reparte dones y ministerios. Hay una diversidad de llaves en los
cielos. En una ocasión, es un canto que se cantaba años atrás, tal vez alguno se acuerde de este canto, pero este canto dice, el coro dice, abre las ventanas de los cielos, Señor. Y toda la iglesia está cantando y canta, abre. Cantar no abre los cielos. Callo, me detengo. De acuerdo a la escritura, Malaquías capítulo 3, la única forma de abrir las ventanas de los cielos es diezmando y ofrendando. Hace algún tiempo, en una iglesia, escuché un diácono de la iglesia. Ese hombre tenía ya más de 30 años de ser diácono, de cristiano seguramente mucho más. Pero estaban orando para recoger la ofrenda y este hermano me llamó mucho su atención. Y digo, el tipo de oración la he escuchado muchas veces. Menciono esta por el diácono, por el puesto que tenía el hermano, ¿no? Pero este hermano oraba de esta manera más o menos. Él decía, Dios, bendice en este día al que da su ofrenda y al que no. También. Y he escuchado muchas personas orar de esa manera. Bendice al que va a dar y al que no, también. Dios seguía orando. Bendice al que no tiene y multiplícale. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Una oración así realmente, ¿cómo se está orando? Porque a lo mejor muchas veces hablamos y no nos damos cuenta realmente de lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo. Ahorita yo le voy a desmenuzar esta oración. Entonces dice Dios, bendice al que tiene y al que no también. Bendícelo. Ahora, ¿se imagina usted, y perdóname la palabra, pero se imagina usted esta oración, yo le llamo, es la oración más torpe que he escuchado? Sí, en primer lugar, si Dios va a bendecir al que da, como al que no da, ¿para qué damos? Buenos días. ¿Está aquí? No tiene caso dar. Lo que la Biblia dice, enseña, nos dice, es que Dios ama y bendice al dador alegre. En 2 Corintios 9:7 dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios bendice al dador alegre. Así que lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios bendice y Dios ama al que es dador alegre, y ahí no dice que Dios va a bendecir al que no da nada. La palabra enseña desde el Antiguo Testamento, lee la palabra, pero dice la palabra desde el Antiguo Testamento que no te presentarás con las manos vacías delante de Dios. Regáleme una sonrisa. La segunda cosa con respecto a la oración que les comentaba, el segundo lugar es, ¿te imaginas una oración que dice, Señor, bendice al que no trae la ofrenda y multiplícale? Piénsalo tantito.
Piénsenlo. En otras palabras, aparte de que la gente no da, y tengo que decirlo de esta manera, no tienen porque no dan, y no que no dan porque no tienen. Pero el diácono oraba de esta manera: multiplícale. ¿Qué está orando? ¿Qué está diciendo esta oración? Está orando, está pidiendo una maldición de escasez, pues ora diciendo: multiplícale. Ahora que le va a multiplicar Dios, si no está la persona dando nada, lo que pedía esa oración es: multiplícale su nada. ¿Está conmigo? Nada más es analizar un poquito lo que se está diciendo. Bendice al que no va a dar. ¿Qué va a bendecir? El nada. Y si le bendice el nada, va a tener más nada. O sea, es una oración de maldición sobre la persona. A diferencia, en una ocasión, por ahí dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Por ahí escuché un niño de 7 años orando en una ocasión, y la manera que este niño de 7 años oraba, él dijo: Dios, bendice al que trae la ofrenda, y al que no la trae, Señor, que no se le olvide mañana traerla. Salió más vivo el niño. ¿Está conmigo? Cuando menos se rieron un poquito. Ahora, yo creo, yo pienso, yo siento que el tiempo que usamos para recoger el diezmo y la ofrenda, mire, hay algunas iglesias, a lo mejor le ha tocado estar en alguna de ellas, pero hay algunas iglesias que cuando van a recoger diezmo y ofrenda se avientan toda una prédica para poder hacerla. Y hablan sobre el tal, y hablan, y luego ya la ofrenda. Pero yo considero que el tiempo de la ofrenda debe ser un tiempo para nosotros que deberíamos de llamarle, que es el tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad. Qué bonito sería que pudiéramos decir, cuando se vaya a recoger la ofrenda: hermanos, vamos al tiempo de oportunidad, en vez de decir, vamos a recoger diezmos y ofrendas. ¿Por qué oportunidad? Porque en la medida en que nosotros ofrendamos, que se llama siembra, va a ser nuestra cosecha. Y tú tendrás o tienes la oportunidad de poder sembrar para poder mañana cosechar. Tiempo de oportunidad. Esto debe para nosotros ser una celebración, poder sembrar aquella semilla que nos va a dar el fruto de lo que tu trabajo no te puede dar, de lo que tu negocio no te puede dar, de lo que tu empresa no te puede dar, de lo que años de trabajo no te han podido dar. Las semillas tienen más poder para producir lo que tu negocio, lo que tus años de trabajo no han podido producir. Deposítalo en manos de Dios. El hecho de tener el privilegio de honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas debe causarnos bendición y mantenernos en un espíritu alegre. Sigo hablando de la mujer de Sunem. La mujer de Sunem entonces honró la unción. La unción también la honró a ella. En primer lugar, ella tuvo un hijo profetizado cuando ella era estéril. Segundo lugar, cuando el niño creció, si usted ha leído la historia, no la ha leído, ya apuntó la cita, léala en casa, pero cuando ella tuvo el niño, de repente el niño se murió. Y uno dice, ¿para qué esterilidad, sanar, profecía? Dios le da un niño y ahora está muerto. ¿Para qué? Es que entonces, en segundo lugar, Dios le da el niño y por fin el niño muere, pero entonces el Señor lo resucita a través del profeta Elías. Tercer lugar, ella fue advertida de cuando venía el hambre sobre aquella tierra.
y previó para ello. Y cuarto, cuando ella se fue de aquella tierra por 7 años, y cuando regresa a su tierra, se da cuenta que el gobierno le había confiscado todo lo que tenía, desde casa, desde tierras, todo lo que era de ellos. El gobierno lo había confiscado, pero al mismo tiempo Dios preparó todo para que en ese preciso momento, cuando ella regresó a su tierra, ella tuviera una cita con el gobierno, y el gobierno sin problemas le regresa no únicamente sus tierras, su casa, lo que era de ella, pero le regresó el fruto de la tierra de los 7 años que ella no estuvo presente. Eso es honrar. Eso es bendición. Cuando tú honras la unción, tú sales bendecido por esa misma unción. Hay que creer a los profetas, porque creyendo los profetas encontramos en la Biblia que seríamos prosperados. Hay algunas unciones proféticas, digo algunas porque al día de hoy medio mundo ya se cree ser profeta, ya cree ser apóstol, ya cree ser esto, y hay tantos ya títulos por ahí, pero hay unciones proféticas que traen prosperidad a la vida de los hijos de Dios. Ahora nos vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 14 al 30. Nuevamente es una cita larga, no la voy a leer, voy a ir hablando un poquito sobre estos versículos, pero leemos en esta parte donde el pueblo de Dios tenía que salir a pelear una batalla. Estaban sus enemigos. Esto se vivió muchas veces en el Antiguo Testamento, pero algo importante que empieza diciendo es que vino palabra de parte de Dios. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Cuando Dios da palabra, hay que escuchar. Yo te pregunto, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha hablado Dios a tu vida? Entonces dice la palabra del Señor que vino palabra de Dios por medio de Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Vino el Espíritu del Señor y habló en medio de la reunión. Y entonces llegamos al rey Josafat. El rey Josafat era uno de los primeros que recibió y que creyó. Importante, recibir y creer. Recibió y creyó la palabra profética que les iba a traer la prosperidad que el pueblo necesitaba. Pastores y líderes deben de ser los primeros en recibir, en creer las palabras proféticas que Dios da a la iglesia, porque esto involucra al pueblo. Y cuando las cabezas que están en autoridad creen la palabra, es más fácil entonces que toda la congregación pueda creer la palabra. Ahora, hay que saber que la palabra de prosperidad, o sea, este tipo de enseñanza, a veces, diga conmigo, a veces, no es bien recibido. Muchas veces es muy criticado. Y quien comparte este tipo de enseñanza, gracias a Dios, no lo hago muy seguido. Pero quien comparte esta enseñanza necesita saber de antemano que va a ser criticado. Caudal que está a tu lado. Que va a ser criticado, va a ser calumniado. Alguna gente va a decir que esa persona habla de puro dinero. Muchas iglesias se hablan nada más de dar, diezmos, ofrendas, es lo único que hablan. Pero las personas que hacen este tipo de comentarios, con todo respeto lo voy a decir, las personas que hacen este tipo
de comentarios que sienten de esa manera en su corazón son precisamente las personas que tienen problemas con sus finanzas. Y otra, son las personas que menos dan. No puede decir amén, diga ay. Ahora, las personas que reciben este mensaje, lo guardan en su corazón, son los más generosos, los más prósperos, y en casa no tienen problemas con finanzas. Regreso al rey Josafat. El rey Josafat, en 2 de Crónicas 20:20, le dice al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios. ¿Creed en quién? Ahí tiene que estar nuestra creencia, en Jehová, no en el hombre. Dice: creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay algunos que dicen: ay, ese mensaje de prosperidad no es bíblico. Métanse a la palabra. No me acuerdo si hace un mes lo dije o no, tal vez no, tal vez hace 15 días en el sur. Comentaba, hace 8 días en el sur, perdón. Comentaba, en la Biblia hay más de 1000 versículos que hablan de que Dios quiere estar involucrado en nuestras finanzas. ¿Tanto? ¿Sí? Búsquele. Este es el problema. No sabemos, pero hablamos. Dios quiere ser parte activo en tus finanzas. De repente nos vamos con la idea de que es que Dios es espiritual, todo lo espiritual, todo la acá, lo que, uy, qué tiempo, que, ay, eso es Dios. Y que entonces Dios en las finanzas no quiere estar involucrado. No, Dios quiere estar involucrado en tus finanzas. Que Dios quiere llevarte de gloria en gloria, de menos a más. Y en el reino de Dios hay diversidad de unciones. Y una de las unciones que se necesita restaurar en estos últimos tiempos que estamos viviendo es esa unción de evangelismo. Es el hecho de que la iglesia pueda salir, dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y para poder realizar esta obra de ir a todo el mundo, escúcheme, se requiere lana. ¿Cuánto sale un boleto de avión de aquí a África? Otro continente. Digo, no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo en la República, un boleto de avión, ¿en cuánto sale? Y si es, bueno, tan solo un pasaje de autobús, ya, ¿en cuánto sale? Se requiere lana, se requiere dinero. Y si nosotros, iglesia, vamos a cumplir con la palabra de Dios, de llevar el evangelio por todos lados, estoy hablando de esa unción nada más, se requiere dinero. Y entonces, al hablar de esto, hay algo que me llama la atención, me sale así en la Biblia. ¿Se acuerdan de aquella mujer que se sentó a los pies de Jesús? ¿Se acuerdan de ello? El fariseo invita a Jesús a su casa para comer y él tiene acá todo bien wow. Y de repente entra aquella mujer de mala fama. ¿Está conmigo? De mala fama, por no mencionar la palabra. Y de repente esta mujer entra y se postra, se sienta a los pies de Jesús. ¿Y qué empieza a hacer la mujer? A ungir sus pies. ¿Con qué? Con un perfume. ¿Cuánto costaba el perfume? Vamos a llegar un poquito más al grano. Estamos hablando de lana, ¿no? ¿Cuánto costaba? Si no entendemos cuánto costaba, a lo mejor nunca nos va a realmente sacudir para decir, ¡órale! 300 denarios. Un denario era lo que la
gente ganaba, era el salario de un día. Estamos hablando que era el salario de un año. En esta mañana, en el primer culto en el sur, estuve allá, estaba predicando el hermano Horacio, quien estuvo en el Congreso de Varones ayer, y él habló de esta mujer, lo mencionó un poco en su prédica, y él dijo que ese frasco de alabastro costaba al día de hoy como 500,000 pesos, $500,000. Y esta mujer de mala fama llega a los pies de Jesús y empieza a vertir todo el perfume, los 500,000 pesos que costaba, lo vertió en los pies de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Lo has leído? ¿Sabías que costaba tanto así el perfume? Y la gente empezó a murmurar, a hablar. Dijo el fariseo, si él fuera profeta, si él fuera el ungido, él sabría qué tipo de mujer es esa que le está ungiendo a los pies. Era la manera como el fariseo lo miraba. Y Judas, el discípulo, ¿qué dijo? ¡Qué desperdicio! Ese dinero mejor lo hubiéramos usado para los pobres, para las viudas. Podríamos haber hecho cuantas cosas con ese dinero. ¿Y qué dijo Jesús? Déjenla, porque ella está ungiéndome para la muerte. Puntos de vista tan diferentes. Por ahí dicen que cada cabeza es un mundo y piensa tan diferente. Iglesia, tenemos que aprender a pensar como piensa Jesús. ¿Está conmigo? Y entonces, hablando de esta mujer, Jesús dijo en esa ocasión, donde quiera que se predique este evangelio, se recordará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Es una de las razones que el día de hoy estamos recordando lo que esa mujer hizo. ¿Qué hizo? ¿Derramó? ¿Qué? ¿Derramó qué? ¿Derramó qué? No, usted no entendió. Derramó 500,000 pesos. ¿Se ve cómo nos vamos acá por lo espiritual? ¡Ay, perfume! No. Derramó 500,000 pesos. ¡Ahí los echó! Unos dijeron, ¡qué desperdicio! Jesús dijo, déjenla. Porque a ella se le recordará siempre. Vamos captando. Vamos captando. No le estoy pidiendo a nadie 500,000 pesos. Yo no le estoy pidiendo a nadie perfume tampoco. Solamente deseo que captemos lo que la Biblia enseña. Lo que en la Biblia se vivió. Como los hombres pensaban, pero lo que Jesús decía. Jesús nos está diciendo que tenemos que predicar el evangelio por todo el mundo. Y para lograrlo, la iglesia tiene mucho que ver en finanzas. En finanzas. Regresó Josafat. Entonces, Josafat y el pueblo creyeron a la palabra profética que trae prosperidad, y por medio de la palabra que Dios les dio, sus enemigos fueron confundidos. Los enemigos se mataron entre ellos solos. Los israelitas ni la mano metieron. Entre ellos se pelearon. Esa es una palabra profética. Esa es una palabra que trajo prosperidad a ellos. Déjenme terminar. Dice la palabra en 2 de Crónicas 20:24: vendrán contra ti por un camino y por 7 huirán delante de ti. Bueno, eso es otra cita. 2 de Crónicas 20:24 dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, pero ninguno había escapado.
Y el verso 25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos y alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Cuando Dios bendice, hasta los costales presta. Era tanto como Dios los bendijo, que siendo entre 1,5 millones y 3 millones de personas los judíos, se tardaron 3 días para llevarse todo el botín. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando tú oyes y crees la palabra profética. Después de esta situación, esa vivencia, llamaron a aquel valle el valle de Beraca. Beraca significa valle de la bendición. ¿Cuántos desean Beraca en su vida? Dios hizo con ellos una transferencia de bienes, de riquezas y de la gloria a manos de su pueblo. En Proverbios 13, 21 y 22 leemos la palabra, dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. En un momento de tu vida, si tú permaneces fiel, diezmando, ofrendando, escúchame, Dios va a hacer una transferencia a tus manos. Recuerda que en el reino de los cielos hay reservas de riquezas reservadas para ti. Sé un fiel dador y espera el tiempo de Dios para tu vida. Isaías 23:18 dice: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Eso de vestirse espléndidamente al día de hoy, yo no sé si quiera decir algo que ver con libertad o algo por el estilo. No sé. Pero seguimos leyendo la palabra del Señor en Zacarías 14:14 y dice: y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. ¿Qué van a juntar? Oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. ¿Se acuerdan? Los discípulos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo estuvo en la tierra 40 días después resucitado, pero no anduvo los 40 días con los discípulos. De repente se les aparecía, pero ya no era de todos los días. Y en una de esas, entonces, los discípulos como que retrocedieron, como que se olvidaron del mandamiento, se olvidaron de lo que Jesús los había mandado hacer. Y entonces un día los discípulos se suben a una barca y se van de pesca. Y dice la Biblia que estuvieron pescando toda la noche. ¿Y qué pescaron? Una buena gripa. Un resfriado. No pescaron nada. Y echaban para un lado y echaban para el otro lado y se iban para allá y echaban y echaban. Y digo, Pedro era un pescador de profesión, de los buenos, y no pescó nada.
Y luego temprano por la mañana, de repente ven a alguien caminando allá por la playa, ya se habían dado por vencidos, se estaban acercando a la playa para ya bajarse de su lancha, cuando de repente les dice: ¡Ey! ¡Echen la red para allá! Yo creo que todos se quedaron viendo entre unos y otros: este cuate, ¿qué onda, no? Toda la noche hemos pescado y no hay nada. ¿Cómo que a estas horas, que ya no es tiempo para pescar, ya está amaneciendo, ahora echan la red para allá? Sin embargo, Pedro creyó. Pedro creyó. La palabra que Jesús les habló, echen la red, fue una palabra profética. Y Pedro creyó la palabra profética. ¿Tú estás creyendo la palabra profética? ¿Estás honrando la unción? Pedro creyó y echó la red, y ustedes saben lo que pasó. Se hundía el barco por tantos peces que no podían ni meterlo todo a la barca. Si tú crees que vas a ser bendecido, serás bendecido. Esto de la bendición, como muchos otros temas en la Biblia, necesitas creerlos para vivirlos. ¿No los crees? No los vivirás. Así de sencillo. Debes hacer de Jesús tu principal socio en tus negocios, en las finanzas de tu familia. Involúcralo. Mire, un socio, escúcheme, un socio se lleva parte de las ganancias. ¿Está conmigo? Si usted conoce de negocios y demás, el socio se lleva parte de los negocios. Yo te he dicho, haz a Jesús socio de tu vida, de tu familia. ¿Qué se llevará Jesús? Diezmos y ofrendas. Pero los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Y ustedes saben. Y si hay alguien que diga lo contrario, pues díganlo de una vez. Ustedes saben que como iglesia no se obliga a nadie a diezmar. No se obliga a nadie a ofrendar. No andamos visitando casas para sacarle la lana. No lo hacemos. No lo hacemos. Eso tiene que nacer en el corazón de cada uno de ustedes. En la iglesia no estamos a predique del diezmo, del dinero. No lo hacemos. He tomado este tiempo, les dije desde un inicio, me voy a llevar como 8 semanas, 8 domingos para completar toda esta serie. Está un poquito larga, más de lo que a mí me gustaría, pero digo, tan abundante es el tema en la palabra. Y yo quiero que podamos ir a la palabra y meternos y no decir, es que eso es del Antiguo Testamento, es que eso ya no existe. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra? Ese es mi interés, iglesia. El interés final es que tú puedas ser bendecido y que puedas salir a lo mejor de donde estás en esa racha, en ese punto difícil, no sabes realmente qué hacer. Tiene lo suficiente, pero quien no le gusta vivir un poquito más de lo suficiente. Cuando estamos al día, ¿cómo poder bendecir a otras personas? Cuando somos bendecidos, podemos bendecir también a otras personas. Y la Biblia nos dice que lo que hemos recibido de gracia hay que darlo. Es lo que la Biblia nos enseña. Es como es Jesús. Hay que ser como Jesús es. Nos ponemos en pie. Me quedan 3 minutos con 5 segundos.